Llega la propuesta de modernización del sistema tributario, como se le pusiera. Afortunadamente no fue aprobada porque iba a ser una contrarreforma, definitivamente. Pero no es solamente por factores externos. Es por ausencia de políticas internas, por la variabilidad en la política, la discrecionalidad en la política monetaria, y también esto se une, obviamente, a algunos factores externos. Sí, es en la mente de los agentes económicos, tienes que es inminente una modificación a, yo digo, las reglas de juego que nos toca a todos diariamente, con la que convivimos diariamente. ¿Cuál es esa? Los impuestos. Nos hemos acostumbrado a no tener una política monetaria con reglas claras. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tardar temas importantes, nos acompaña el economista, el licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Por fin me lo aprendí, me dio brega. Sí, te dio brega. Digo, no, a mí que no me lo aprendió todavía. Buenos días, Miguel, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Un placer estar de nuevo con ustedes dos por acá. Sí. Bienvenido. Miguel, el ministro de la Presidencia, en un programa de Miguel, de Héctor Herrera, ha reconocido que ya la economía de una proyección de 5 va a 3.5, pero lo atribuye exclusivamente a causas exteriores, la guerra de Ucrania, el conflicto de Irán y Israel, las políticas de Trump, etcétera, etcétera. Realmente la desaceleración de la economía dominicana es pura factura internacional. No, y me sorprende que todavía estemos mencionando la guerra de Ucrania. Bueno, vamos a ver. República Dominicana, yo creo que lo hemos repetido muchas veces, no ha tenido reformas que incrementen la productividad. La productividad eleva los ingresos. Los ingresos se traducen en ¿qué? Más consumo o ahorro. Ahorro se traduce en más inversión. Ambos componentes, como tú sabes, y yo creo que la mayoría de la audiencia, son parte del Producto Interno Bruto. Consumo más inversión. Entonces, si no hemos hecho la tarea y nos remontamos al 2023, año antes del 24 de las elecciones, y lo que hemos visto es un ciclo de políticas monetarias que han tratado de compensar los temas de productividad que tiene la economía. Si nos vamos al 2023, reitero, fueron las medidas monetarias, alcanzaron prácticamente el 2.9, casi el punto, el 3 puntos. 205 mil millones. ¿Y qué pasó en el 2024? Si tú contabilizas, liberalización de encaje, parte también de las facilidades de liquidez rápida, los títulos que no se redimieron del Banco Central, que fueron más de 100 mil millones. En su informe del año pasado sobre la política monetaria, también las mismas autoridades monetarias mencionan operaciones por reporto de unos 17 mil millones. Cuando tú sumas todo eso, te da más de 200 mil millones, una cifra parecida, perdón, en términos del Producto Interno Bruto. Entonces, tiene ciclos de expansión. Luego, esa misma expansión se busca el mecanismo de contraerla, porque tenemos todos presentes que la principal variable, la variable meta, es el tipo de cambio. Entonces se contrae y luego viene otro de expansión. El último fue en la última parte, último trimestre, cuatrimestre del año 2024. ¿Y cuándo para ese ciclo? Ese ciclo para más o menos a finales de octubre. Pero tú tienes, es verdad, y bueno, y empieza ahora, finales de mayo. Se anuncian las medidas de 81 mil millones, pero ya a finales de mayo se dejan redimir unos 29 mil millones de títulos del Banco Central. Y tú tienes también, por otro lado, si tú vas observando los repos muy activos en este año, es decir... Los repos son préstamos que hace el Banco Central a la banca. A la banca con garantía de títulos, en este caso, del mismo Banco Central, títulos del Estado. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto?
nos hemos acostumbrado, eso es una parte del análisis que hay que tener muy, muy en cuenta. Nos hemos acostumbrado a no tener una política monetaria con reglas claras que los agentes económicos puedan prever, sino que son discrecionales dependiendo de cómo vaya la economía. Eso es lo primero, pero ya había mencionado la ausencia de reformas estructurales. Y ahí me voy a un elemento importante que influyó en el año pasado. Obviamente, si tú tienes en la mente de los agentes económicos, tienes que es inminente una modificación a, yo digo, las reglas de juego que nos toca a todos diariamente, con la que convivimos diariamente. ¿Cuál es esa? Los impuestos. Y es inminente hacer una reforma tributaria, eso te crea incertidumbre porque todo el mundo era, ¿y por dónde que viene la reforma tributaria? Llega la propuesta de modernización del sistema tributario, o como se le pusiera. Afortunadamente no fue aprobada porque iba a ser una contrarreforma, definitivamente. Pero bueno, eso te crea incertidumbre. Vamos, bien, este año se unen, sí, factores internacionales, es cierto, hay incertidumbre a nivel internacional, hemos visto poco crecimiento de las zonas francas, por ejemplo, o algunos efectos negativos en el turismo también. O sea, pero no es solamente por factores externos, es por ausencia de políticas internas, por la variabilidad en la política, la discrecionalidad en la política monetaria, y también esto se une, obviamente, a algunos factores externos, sí. Entonces, yo los resumiría rápidamente a esos tres elementos que hay que tener en cuenta. Miguel, tú hablabas de que se hace imperioso para la República Dominicana, en sentido general, por todo lo que tú has dicho, de que se incremente la productividad. Estamos ya casi a mitad de año o a mitad de año y ya se han dado cifras de cómo ha ido creciendo la economía dominicana que, dicho sea de paso, crecería en caso de que llegue a 3.5, meta superior a la de otros países del área. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la economía dominicana en este segundo semestre del año? ¿O para este segundo semestre? Para este segundo semestre del año siguen los retos que vienen. Hay que recordar que en el año 2021, en agosto precisamente, exactamente, se introdujo en el Consejo Económico y Social, el CES, un conjunto de, puede que más, un poquito menos, unas 13 reformas, ¿verdad? ¿Se ha aprobado alguna de ellas? No. La más importante, que si se hubiese hecho bien, hubiese obtenido unos efectos ya positivos. Y cuando digo bien, es porque una reforma tributaria, esa es a la que me refiero en particular, bien diseñada, pues es un factor que te incrementa o te mejora si la haces bien, reitero, porque esto hay que decirlo, ¿no? No es recaudar por recaudar, es tú tener unas reglas de juego que te permitan incrementar la inversión, que te ayude con la productividad. Pero esa fue la primera que se descartó. En el 2021 se descartó. Tenemos la otra reforma importante en República Dominicana, es la laboral. Y se le ha estado dando vueltas y el proyecto de ley que está en el Congreso carece de un elemento importante, que es el tema de los costos laborales no salariales. Entonces, te cito dos reformas. República Dominicana necesita reformas. La República Dominicana no puede seguir dependiendo de, tú escuchas voces por un lado, que si el gasto público es el problema. Ninguna economía crece a través del gasto público, eso es artificial. Una economía crece porque crean sus entes productivos, sus agentes económicos, bienes y servicios que son valorados por los mismos agentes económicos locales e internacionales que se puede exportar. Pero Miguel, tú dices que con una política fiscal neutral y una política monetaria neutral, si hay productividad, la economía crece. Eso es lo que ha demostrado la historia. Los países que se han desarrollado no lo han hecho
a través de expansiones monetarias y contracciones y expansiones y contracciones, ni lo han hecho a través de una política fiscal expansiva. Quien gasta más de lo que recauda tiene un problema que se traduce en el déficit. Eso se traduce en la deuda. Y eso te puede ocasionar unos problemas posteriores de inestabilidad, insolvencia, crisis de deuda y cuántas cosas pueden resultar de eso. Y no son bien vistos por los agentes económicos ni por las calificadoras de riesgo. Ahora mismo hay que reconocer que las autoridades están tratando de mantener su déficit dentro del parámetro de lo que fue presupuestado, que no es necesariamente, no fue necesariamente lo óptimo. Seguimos con unos déficits de 3% y se estima que, ya lo he anunciado en esta semana, que para el próximo déficit tendremos un 2.9 más o menos. Ponte un 3% también del Producto Interno Bruto. Entonces, las autoridades tienen que, si aparentemente están tratando de, aunque lo vemos muy difícil, ante la ausencia de reformas, de lograr grado de inversión. Para tú lograr grado de inversión, por lo menos tiene que cumplir con las reglas que existen en la Ley de Responsabilidad Fiscal y tienes que mantenerte dentro de lo que dijiste que iba a ser tu presupuesto en términos de ejecución. Entonces, eso es positivo. Eso es positivo. De nuevo, no es el mundo ideal el que se ha fabricado, pero por lo menos mantenerte dentro de lo que tú dijiste es importante. Entonces, aquí lo que tenemos, hay que repetirlo muchas veces, es un problema de exceso de gasto sobre lo que ingresa. Exceso de gasto sobre lo que ingresa, como lo tiene Estados Unidos ahora mismo también, como lo tienen muchísimas economías. Y hasta que eso no se corrija, bueno, pues tendremos la incertidumbre, viviremos con el tema de que si hay que hacer una reforma tributaria, estaremos pendientes de cuánto es el porcentaje de los intereses, como porcentaje del PIB, por ejemplo, 4%, como porcentaje de los ingresos tributarios, prácticamente 29%, y esas no son señales buenas. Entonces, en resumidas cuentas, un país no... Es que crecimiento, que lo entienda la gente, es cuando tú puedes producir bienes y servicios que satisfacen las necesidades de las personas en realidad. Y eso no se logra artificialmente, eso no se logra con estímulos artificiales. Y los estímulos artificiales vienen de las dos políticas que se escogen usualmente como que son las que van a estimular la economía aparentemente per secula seculorum, por siempre, que son la fiscal y la monetaria. Y lo que estamos viendo con la monetaria son estos ciclos, reitero, estos ciclos de expansión, luego de contracción, expansión, contracción. Vamos a una breve pausa. Interesante, Miguel Collado Di Franco. Volvemos en unos minutos con otras preguntas acerca de la economía dominicana y la economía global. Continuamos este telematutino. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES. Miguel, el ministro de la Presidencia, al ser cuestionado sobre el gasto de capital, que tanto se habla de obra y el gasto corriente, y él dijo que la economía está cada vez más grande y que este gobierno ha invertido, es el que más ha invertido en la historia en materia de gasto de capital. ¿Algún dato testigo a esa afirmación que ustedes hayan podido verificar de que sea cierto esto? Suponemos, ya habíamos oído al director de presupuesto, y si es en términos nominales, obviamente tienen toda la razón. En términos nominales, hay que recordar que luego del proceso inflacionario que empieza en el 2020, pues todas las variables en términos nominales no ajustadas por inflación, pues son mayores. Por eso que yo vengo diciendo de hace tiempo que no nos sorprenda que la inversión extranjera directa sea tan alta, porque obviamente en términos nominales, reitero, todas las variables son mayores. Entonces, sí, en términos nominales.
Pero en términos reales pueden atribuirse, de inversiones que se pueden vean. atribuirse eso. No, pero aquí lo que tenemos es un problema al que vuelvo. Aquí gastamos más de lo que nos ingresa. Entonces queremos tener más gasto de capital. Para tú tener más gasto de capital, tú tienes que hacer dos cosas. O tú controlar el gasto corriente y tener más recursos, o tener una reforma tributaria sensata que te permita Tener ingresos. tener mayores ingresos, pero de nuevo sensata en términos de que te permitan incrementar las inversiones, la productividad en la economía, aumentar las bases, disminuir los incentivos para la evasión, la elusión, la informalidad misma. Eso sería no como lo que se introdujo, eso sería sensato, no como Pero lo que se está introdujo. invirtiendo en capital actualmente. Sí, claro que se invierte, claro que se invierte. Es decir, Ahora, vamos, yo quiero que la gente entienda algo. La ejecución del gasto de capital, si tú miras tradicionalmente, vamos a concentrarnos en los últimos 3 años. Tuviste un año de que más del 50% se ejecutó en los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre, diciembre. Tuviste el año 24, donde fue un 40 y tanto % que se ejecutó en ese último trimestre. Y el año pasado, en el último trimestre, fue, en números redondos, ¿Por un qué 40%. eso, Miguel? ¿Por qué se deja para los últimos 3 meses del año? Es una costumbre, ya tú vas cerrando los proyectos, tú vas pagando, tal vez Ramón pueda aportar un poquito aquí, que sabe de ingeniería, pero es una práctica normal. Tú ves un pico en octubre y ves otro pico en diciembre, ya cuando se cierran los proyectos, cuando ya tú haces los últimos desembolsos. Entonces es normal que en un momento del año, antes de llegar a esos trimestres, pues tú veas una ejecución inferior. Pero también es normal que si las autoridades están tratando, esto es desde el punto de vista asumiendo que quieren mantener el desempeño fiscal a través del déficit en línea con lo presupuestado, porque si no hay control del gasto corriente, pues ¿cuál es la variable de ajuste de los dos componentes del gasto? El de capital. Entonces sí se está ejecutando. ¿La ejecución es inferior a la del año pasado? Sí, pero hay voces que yo la oigo demasiado preocupada por ese tema y no la oigo preocupada por más control en el gasto corriente, y que eso que vengo diciendo de hace un ratito, el tema de que gastamos más de lo que nos ingresa, sea un control, ¿verdad? Que nos enfoquemos en ese tema que afecta el endeudamiento público, pero tampoco los oigo hablar de las reformas estructurales para incrementar la productividad. Miguel, de la economía. ¿es posible que la economía de un país se ajuste a sus ingresos? Es decir, que se arrope hasta donde pueda. ¿Y qué medida? Sí, ¿Y qué es sí, posible? Es posible decir ajustarse. A mí lo que me ingresa es tanto y me voy a manejar con eso. Es posible. Si hay una voluntad de un consenso, una visión de hacer ese ajuste, lo malo es que se dejan esos ajustes para cuando vienen las crisis. Y si tú te fijas, tú tienes caso, en Canadá hay un caso de estudio paradigmático, en Nueva Zelanda también, en Argentina lo estamos viviendo ahora. Pero explícanos un después de poquito. crisis. Es decir, la crisis No, simple y llanamente tú reúnes a tu gabinete y le dices, presupuesto, vamos a ver, olvidémonos de cuánto ejecutamos el año pasado. Estas son las prioridades ahora, estrictamente las prioridades de este año que viene. Y empiezas de un presupuesto de base chapeo cero. a recortar. Un presupuesto base cero. Esto es lo que hay. Pero ya se están hablando de las políticas para comenzar a trabajar el presupuesto del 2026, sumamente ambiciosas, mucho mayores que lo que tenemos en este año. Y entonces, ¿de dónde va a salir todo eso? Sin reformas. De endeudamiento. Y todavía podemos endeudarnos más. Sí, todavía podemos endeudarnos más. Saludablemente. Ese es un tema. Mira, para empezar, reitero,
lo que uno ha podido ver de esas políticas, digamos que es el marco que le da, en el que se engloba el presupuesto del año próximo, crecimiento del gasto de alrededor de un 7%, más o menos. Y el déficit andaría por 2.9, según lo que manifestó el director de DIGEPRES, de presupuesto. Entonces, eso va en línea más o menos con lo que hemos estado experimentando y con las reglas fiscales. Las reglas fiscales en realidad dice que si uno debe ser 3% el crecimiento del gasto primario más la inflación esperada. Imagínate que la inflación ande 3 puntos y pico, cercano al 4, 3 más 4 sería 7%. Sí. Entonces, desafortunadamente, para la mayoría de los países en esta época, hay mucha liquidez. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Exactamente. Porque eso te hace postergar la disciplina. Si tú eres un país que tienes la suerte de que te prestan, de que los inversores, las calificadoras de riesgo, todavía no te han puesto mala nota, y te comparas con las economías similares de la región, pues esa liquidez va a llegar donde ti en forma... Eso es bueno y es malo entonces, Miguel. Es bueno y es malo, correcto. Es bueno porque te permite financiarte, pero es malo porque te hace postergar. Y olvidarte de tu realidad. Exactamente. Y eso lo hemos estado viviendo desde el 2008. 2008 viene la crisis a nivel internacional, la que estalla en Estados Unidos. Los organismos multilaterales propician que los países se endeuden. Empezamos nosotros mismos a endeudarnos y ese ciclo de endeudamiento no ha detenido y se ha acelerado en los últimos 5 años. Entonces, como tú muy bien dices, es bueno en el sentido de que si tú lo ves y dices yo quiero financiar esto, digo esto es este número y salgo a los mercados a buscar el dinero y aparece el dinero, porque en realidad no es tanto lo que se financia en República Dominicana en comparación con la liquidez que hay a nivel internacional. Ahora, para nosotros sí es mucho en términos de lo que nos cuesta, en términos de los ingresos tributarios, cuánto pagamos de intereses. Sí lo es, ya repito, andamos por cerca del 29%, 28 y pico, 4% del Producto Interno Bruto, solamente en pago de intereses. Entonces, esa es la realidad. Para resumir, es posible si se tiene la voluntad, pero muchas veces lo que se hace es que se espera que lleguemos a una crisis. Las experiencias internacionales así lo han demostrado. Y ahora mismo hay liquidez para financiar, o más bien, para dar recursos a países como este para financiar sus déficits. Ahora, los inversores, las calificadoras de riesgo, ponen el ojo. Y si un país le dice, mira, necesitamos hacer una reforma tributaria, una reforma, y lo vienen repitiendo y no se hace la reforma tributaria, pues obviamente los países, o más bien, perdonen, las calificadoras, los inversores dicen, ¿y qué pasó? Que tú no la hiciste. Y entonces ahí te ponen la lupa y empiezan a chequear y bueno, tú puede que eso te incremente los costos para tu financiarte y eso te afecte lo que hablábamos, los gastos de interés de la deuda. Ese es el tema, en resumida Miguel, en las justificaciones, en los considerandos para la liberación de 50.000 millones, más otras partidas para llegar a 81.000 millones, uno de los alegatos es que el crédito de la banca al sector privado entre enero y junio apenas ha crecido 2.5%, que eso es mucho menor que la inflación. ¿A qué tú atribuyes eso? Es decir, ¿la gente no está buscando préstamos o los bancos están siendo más cuidadosos al otorgar los préstamos? Podría ser una combinación de ambos factores. La misma Superintendencia de Bancos ha publicado un ligero, no es para preocuparse, pero un ligero incremento en la morosidad. Eso ha sido público, eso ha salido en los medios y todos. Pero también hay una cosa, tú puedes llevar al caballo al río, pero no puedes hacerlo beber.
Entonces tú Sí. puedes liberar todo lo que tú quieras de liquidez, puedes tratar de influir en las tasas activas, pero si los agentes económicos no están viendo oportunidades donde invertir, pues obviamente el crédito va a reducirse, su ritmo de crecimiento. Sigue creciendo, pero a un ritmo inferior. Esa es la realidad, pura y dura. Y eso afecta a la economía. Por supuesto, porque el crédito, vamos, a donde va, la mayor parte del crédito, a donde va un 30 y tantos % a consumo. Luego tienes, el resto es básicamente inversión. Entonces, de nuevo, ahí vamos, son dos componentes del Producto Interno Bruto, de la medición del PIB. Consumo, inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Entonces, bueno, si estás viendo eso dentro de tus estadísticas del Producto Interno Bruto, pues obviamente tienes un efecto, pero también tienes un efecto real. Y lo hemos visto en cómo las importaciones de República Dominicana han sido menores. Como hemos visto que ha llamado la atención cuando uno analiza las recaudaciones internas. El ITEVIS, que es una de las fuentes principales, a mayo solamente había crecido 0.7% las recaudaciones, reitero, con relación al mismo periodo del año 2024, es decir, enero-mayo. En términos reales eso es negativo, pero también lo ves en otros renglones de consumo, como los combustibles, y aquí no hablo del ad valorem, sino del selectivo específico, es decir, por unidades. También lo ven en los alcoholes, etc. En consumo en general, ves que hay un incumplimiento de la meta y en algunas ocasiones, en términos nominales, la mayoría están por encima, pero en términos reales está por debajo el crecimiento de lo que debió haber sido con relación al año 2024. Entonces, en resumidas cuentas, yo insisto en lo mismo. Hay que darle señales a la economía, a los agentes económicos, de que hay la intención de incrementar de la productividad por medio de un mejor clima de negocio. Eso te va a ayudar con el crédito, definitivamente. Habrá que esperar el 28, Miguel, parece. Bueno, tienen tiempo estas autoridades de aquí al 28 para hacer reformas, tienen popularidad en términos de las mediciones que uno ve, hasta bancos de inversión te ponen las cifras de aceptación de las autoridades. Lo que quiero decir con esto es que tienen todavía capital para invertir. Tienen favorabilidad. Correcto, eso es un buen término. Entonces podrían hacer reformas, pero las señales que han enviado es de que no habrán reformas. Y entonces estaremos manejando el status quo y estaremos manejando la complacencia por varios años, hasta llegar al nuevo periodo de nuevas autoridades que se decidan hacer reformas. Esa es la interrogante y parece que la respuesta la están dando las mismas autoridades. Miguel Collado de Franco, como siempre, muy agradecido. Gracias a por ustedes. tus juicios. Gracias, Miguel. Gracias. Y por los temas que tratas con bastante objetividad. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.